¿Alguna vez has oído que incluso los gestos más simples pueden tener un impacto invisible, pero profundo, en nuestra vida espiritual? Carlo Acutis solía decir que todo tiene un sentido, incluso lo más banal. Cuando se mira con los ojos, sale la fe, y tal vez, sin darte cuenta, estés repitiendo un hábito que parece inofensivo, pero que podría estar alejando las gracias de tu hogar. Barrer. Un gesto común, rutinario, tan común que nadie lo cuestiona. Pero, ¿has pensado si eso estuviera conectado a algo mucho mayor, a la salud de tu familia, a la paz de tu hogar, a la presencia de Dios en tu casa? Carlos siempre tuvo una mirada especial para lo ordinario. Veía a Dios en la simplicidad, en el pan sobre la mesa, en el silencio de la oración, en el brillo del atardecer, y especialmente en los pequeños actos hechos con intención. Él creía que nuestra casa no es solo un lugar donde dormimos y comemos, es un espacio sagrado, un campo de batalla espiritual donde el bien y el mal intentan entrar, y donde decidimos cada día quién tendrá espacio. Cuando alguien barre la casa, está limpiando, pero también está moviendo energía, aunque no lo note. Y Carlo decía que hay horas del día en que la casa necesita silencio y no sacudidas. Se refería a lo que su abuela llamaba el tiempo sagrado de la noche. Después del atardecer, especialmente ya entrada la noche, la casa entra en un estado de recogimiento. Es como si respirara profundamente. Es el momento en que las bendiciones del día comienzan a acomodarse, a descansar en el ambiente. ¿Y qué pasa cuando alguien barre en ese momento? Imagina que tu casa está siendo llenada de luz, una luz invisible que entra despacio con la caída de la noche y reposa sobre las paredes, los objetos, los rincones. Ahora imagina que tú, sin saberlo, tomas una escoba y comienzas a barrer todo. Estás solo limpiando, o también estás, sin querer, empujando esa luz hacia afuera. Carlo no decía esto como quien quiere imponer miedo. Él no era así. Era alguien que creía en la fuerza del amor, de la conciencia, de la reverencia por lo sagrado, y le gustaba recordar que incluso una escoba puede usarse con sabiduría o con distracción. Mucha gente ignora esto. Hace la limpieza tarde en la noche, pensando que está poniendo la casa en orden, cuando en realidad está desordenando el orden invisible de las bendiciones, y ni siquiera nota que, después de eso, las cosas empiezan a salir mal. El dinero desaparece sin explicación, los hijos se enferman con frecuencia, la pareja empieza a discutir por cualquier tontería, la paz se va desvaneciendo poco a poco, y la persona piensa que es solo estrés, que es solo el mundo moderno. Pero Carlo nos enseñaba que, muchas veces, el mundo espiritual está intentando advertirnos, solo que hemos olvidado cómo escuchar, hemos olvidado cómo sentir. La escoba puede parecer inofensiva, pero en manos de alguien distraído puede barrer lejos las oportunidades, la armonía, la gracia, y todo eso empieza con el tiempo justo, la hora justa, porque hasta Dios respeta el tiempo de las cosas. Antes de que sigamos con este contenido, échale un vistazo para ver si ya estás suscrito aquí al canal. Los próximos videos traerán enseñanzas simples y profundas de la espiritualidad vivida por Carlo, y puedes estar seguro, viene mucho contenido bueno que tocará tu corazón. A Carlo le gustaba repetir que la santidad está en lo ordinario vivido de forma extraordinaria, y tal vez por eso se preocupaba tanto por los pequeños detalles de la rutina, porque entendía que la vida espiritual no ocurre solo en la iglesia o ante el sagrario, sino también en la cocina, en el pasillo, en la forma en que tratamos al otro y hasta en la hora en que barremos la casa. Durante mucho tiempo observaba cómo las personas vivían siempre corriendo, hacían todo con prisa, sin pensar, sin mirar. Decía que el mundo moderno había puesto el alma en modo automático y que por eso muchas familias estaban perdiendo la sensibilidad de notar cuando la paz se iba. Carlo creció en medio de la tecnología, los videojuegos, el internet, pero nunca perdió el sentido de que la vida tiene capas que los ojos no alcanzan. Estaba fascinado por la lógica de Dios y sabía que hasta los ciclos de la naturaleza siguen un orden invisible. El sol sale y se pone en un compás perfecto. Las flores brotan en la estación correcta. Los animales se recogen cuando anochece. ¿Y el hogar? El hogar, decía él, debía seguir ese mismo ritmo. La noche para Carlo era como un altar montado silenciosamente en el corazón del hogar, un momento en que el cielo se acerca a la tierra y el Espíritu Santo visita los rincones más escondidos. Por eso decía que después de cierta hora la casa debía descansar, debía respirar, debía convertirse en silencio, para acoger la gracia que llega despacio como una brisa suave. Barrer la casa en ese momento, especialmente después de las
8 de la noche, era como hacer ruido en el momento de la consagración, como interrumpir una oración que ya ha comenzado. Era sin querer, romper un hilo invisible que conecta el día que pasó con el día que va a nacer. Y cuando eso ocurre todos los días, se crea un patrón, un tipo de desorden espiritual silencioso, que se va extendiendo, como una grieta que nadie nota al principio. Carlo veía eso con los ojos de la fe, no como superstición, sino como quien entiende que Dios también actúa en los detalles, que el Espíritu respeta los espacios, y que hay momentos en los que lo que más necesita una casa es acogida y no movimiento. Él decía, la casa siente, ella registra, ella reacciona, no porque tenga vida propia, sino porque es el reflejo de lo que ocurre dentro de nosotros. Cuando estamos en paz, el hogar se convierte en un espejo de esa paz. Cuando vivimos distraídos, el hogar se vuelve un desorden, incluso cuando está limpio por fuera. Muchos ignoran esto, barren cuando tienen tiempo, hacen la limpieza por la noche porque es más práctico, y ni siquiera notan que los resultados, con el tiempo, se manifiestan como un peso en el ambiente, como una nube que nadie sabe explicar. La energía no fluye, la luz parece desaparecer, las personas se irritan con más facilidad, pero todo eso puede transformarse cuando se vuelve a la conciencia, cuando se empieza a mirar la casa con ojos de fe. Carlo no creía en las coincidencias, él creía en el alineamiento, creía que cuando ponemos lo espiritual en primer lugar, hasta el orden del hogar cambia, y respetar el tiempo justo de cada cosa es el primer paso. Mucha gente asocia la espiritualidad a cosas grandiosas, milagros, apariciones, revelaciones, pero Carlo Acutis veía a Dios en lo cotidiano. Decía que cuanto más simple es el alma, más percibe la presencia de Dios en las pequeñas cosas. Y tal vez por eso lograba notar lo que muchos ignoraban, que un simple hábito, repetido, sin conciencia, puede convertirse en una barrera para las bendiciones. Un hábito, un gesto automático, una escoba en las manos, y el reloj marcando las 9 de la noche. La intención puede ser buena, cuidar la casa, dejar todo limpio antes de dormir, pero Carlo advertía que hasta las buenas intenciones deben caminar de la mano con la sabiduría, porque el amor verdadero también respeta los ritmos de la creación. Contaba que en la casa de una conocida de la familia siempre había confusión por la noche, niños inquietos, peleas constantes, aparatos que se rompían, cuentas atrasadas, y nadie entendía por qué, hasta que un día la señora confesó, es como si algo siempre impidiera que la paz entrara. Fue entonces cuando Carlo, con su forma dulce y directa, preguntó, ¿y cómo es tu rutina por la noche? Ella respondió que después de que todos dormían, alrededor de las 9:30, aprovechaba el silencio para barrer todo. Es cuando por fin tengo paz para hacerlo, dijo ella. Carlo la escuchó, sonrió con respeto y dijo algo que quedó marcado. Quizás sea justamente por barrer a esa hora que la paz nunca se queda. La mujer se quedó confundida, pero por el cariño que sentía por Carlo y por todo lo que ya había oído sobre su espiritualidad, decidió intentar algo nuevo. Cambió el horario de la limpieza. Empezó a barrer por la mañana muy temprano apenas se despertaba. Al principio fue difícil, los hábitos antiguos tiran fuerte, pero en poco tiempo algo empezó a cambiar. Pequeñas cosas, el ambiente. En casa se volvió más ligero, los niños parecían dormir mejor y esa sensación de peso que flotaba en el aire desapareció. Carlo decía que ciertas horas no son solo números en el reloj, son portales, ventanas del cielo hacia la tierra, y que nuestro hogar, en ese tiempo, está recibiendo cosas que no siempre vemos, pero sí sentimos. Al barrer en ese momento sin saberlo, mucha gente está limpiando el suelo, pero también expulsando a los ángeles. Él no decía esto como quien quiere imponer culpa, sino como quien quiere ofrecer sanación. La rutina es como un río. Si cambias la dirección de la corriente, todo el camino cambia. Y cuando uno cambia un hábito con fe, por más pequeño que sea, el mundo espiritual se mueve junto. Carlo creía en eso con todo el corazón, y por eso siempre decía, ¿quieres cambiar tu vida? Empieza por tu cuarto, por la forma en que haces la cama, por la hora en que barres la casa. Dios habita en los detalles. Carlo tenía una sensibilidad rara. Veía la casa como un reflejo del alma, no solo como un espacio físico lleno de paredes, ventanas y muebles, sino como un lugar que respira junto con quienes viven allí. Él decía que la casa es como el corazón, siente, late, guarda recuerdos. Por eso es tan importante percibir cómo está, no solo por fuera, sino también por dentro. Muchas veces limpiamos la casa, la organizamos, la perfumamos, pero seguimos sintiendo un peso extraño, un cansancio que no se va, un silencio que no es paz, sino presión.
Es como si el ambiente estuviera denso, sofocado, y, sin entender por qué seguimos viviendo. Ignoramos las señales. Vamos tirando pensando que es normal. Pero Carlo no creía que fuera normal vivir en un ambiente sin ligereza. Él decía que el Espíritu Santo no grita, susurra, y si el ambiente está ruidoso por dentro, nunca lo vas a escuchar. Y sí, ese ruido interno puede ser causado incluso por una limpieza hecha fuera de hora. Le gustaba explicar que durante la noche la casa entra en otro estado, como si fuera un campo de reposo. La energía se recoge, las bendiciones se asientan, la paz se instala despacio, como quien llega sin querer molestar, y en ese momento cualquier movimiento brusco rompe ese proceso. Cuando alguien barre la casa tarde por la noche, especialmente después de las 8, es como si estuviera arrastrando esa paz hacia afuera junto con el polvo. Puede parecer exagerado, pero Carlo explicaba con cariño que hay horarios en los que el hogar se convierte en templo, y cuando un templo está siendo visitado por lo sagrado, no se entra gritando, ni barriendo, ni empujando muebles. Contaba la historia de un amigo del colegio que siempre decía que no creía en esas cosas, pero que curiosamente tenía la costumbre de barrer la casa a las 10 de la noche, después de bañarse. Es el único horario que tengo, decía él, pero después de mucha insistencia, aceptó hacer una prueba. Cambió el horario por 100 una semana. Solo eso, 7 días barriendo temprano entre 6 y 8 de la mañana. Al principio no cambió nada, pero al 8º día llamó a Carlo y dijo: «Amigo, mi mamá durmió toda la noche por primera vez en meses, y hoy, te juro, desperté con la sensación de que alguien había rezado dentro de mi casa». Carlo sonrió y respondió con sencillez: «Alguien rezó, fue tu casa, porque la casa, cuando es respetada, cuando es tratada con fe, reza con nosotros, nos protege, nos abraza». Él creía que la casa tiene memoria espiritual, que guarda todo lo que vivimos dentro de ella: las peleas y los abrazos, los silencios y las oraciones, las bendiciones y los bloqueos. Por eso enseñaba que limpiar la casa no es solo un acto físico, es una oración en movimiento. Pero como toda oración, necesita tener su hora justa. Y si la casa es templo, entonces que sea limpiada como un altar, con respeto, con amor, y en el tiempo en que el cielo esté con las puertas abiertas. Y tú ya habías oído hablar de este cuidado con el horario de la limpieza. ¿Alguna vez sentiste un peso extraño en el ambiente y no supiste por qué? Escribe aquí en los comentarios si algo de esto tuvo sentido para ti o si conoces a alguien que haya vivido algo parecido. Carlo siempre creyó que el silencio tiene un papel sagrado. No el silencio de la omisión, del miedo, del vacío, sino el silencio lleno de presencia, de escucha, de reverencia. Ese tipo de silencio que hace respirar al alma. Él decía que el corazón de Dios habla más fuerte cuando todo lo demás calla, y lo mismo vale para nuestro hogar. Durante la noche, cuando las luces se van apagando y el mundo se desacelera, la casa también entra en ese estado de escucha. Es como si se abriera para acoger todo lo que fue sembrado a lo largo del día. Las oraciones hechas en silencio, los gestos de cariño, las peticiones murmuradas en el pensamiento, todo empieza a descansar, y en esa hora, cada rincón de la casa comienza a absorber aquello que fue sembrado. Pero si en ese momento alguien entra con una escoba en la mano, sacudiendo, empujando, barriendo, algo se rompe. No porque limpiar esté mal, al contrario. Carlo era un joven organizado, al que le gustaban las cosas bien cuidadas, pero él creía que incluso la limpieza necesita un momento adecuado. Una hora equivocada, aunque con buena intención, puede generar desequilibrio. Él solía comparar la casa con un campo fértil. Imagina que acabas de plantar una semilla, y justo cuando empieza a descansar en la tierra, tomas una pala y revuelves todo. La planta no nace. Así es con el alma del hogar. Por la noche necesita silencio para florecer, para fijar el bien, para sostener la paz. Carlo conocía familias que vivían en conflicto sin entender el motivo. Todo parecía estar en orden, pero algo siempre salía mal, como si hubiera una nube en el aire, un desacuerdo constante, una energía pesada difícil de explicar. Y muchas de esas familias, sin saberlo, tenían el mismo hábito: barrer la casa tarde por la noche. No es castigo, no es maldición, no es superstición, es una falta de respeto al tiempo sagrado, y como todo desorden, trae consecuencias. Carlo creía profundamente
profundamente que Dios habita el tiempo y que el momento adecuado es más que una hora en el reloj. Es una apertura espiritual, un espacio donde el cielo toca la tierra. Cuando se actúa fuera de ese tiempo, incluso un buen gesto pierde fuerza. Es como encender una vela contra el viento. También decía que las bendiciones tienen un ritmo. Llegan como el rocío de la mañana, suaves, silenciosas, delicadas. Y si hacemos mucho ruido, si nos movemos demasiado, si actuamos sin percepción, te espantamos lo que Dios está intentando entregarnos. Por eso, Carlos siempre orientaba con amor. ¿Quieres transformar tu casa? Empieza observando su silencio. Siente cuando pide recogimiento, cuando quiere descanso, cuando está siendo visitada por algo más grande. Muchas veces lo que falta en el hogar no es más limpieza, más muebles o más arreglos. Es silencio. Silencio con sentido. Silencio con fe. Silencio que permita que la gracia se instale como huésped permanente. Y ese silencio empieza cuando elegimos parar, escuchar y respetar. Carlo Acutis tenía algo especial. No hacía nada por hacer. Cada cosa, por más simple que fuera, desde elegir una camisa hasta acomodar su mochila escolar, la hacía con intención. Él creía que todo lo que se hace con fe se convierte en oración. Y con la limpieza del hogar no era diferente. Para Carlo, barrer el suelo podía ser un acto sagrado. No por la escoba en sí, ni por la suciedad que se iba, sino por el corazón de quien lo hace. Decía que una escoba en manos de alguien distraído es solo una escoba, pero en manos de alguien que ama es un instrumento de purificación. Y la diferencia está en la intención. Cuando alguien se despierta temprano, toma la escoba con serenidad y empieza a limpiar con gratitud, algo cambia. No solo en el suelo, cambia en el ambiente, cambia en el espíritu del hogar. Es como si el propio aire se volviera más ligero, como si el polvo que se va también se llevara el peso emocional del ambiente. A Carlo le gustaba levantarse temprano, y mientras muchos jóvenes dormían hasta tarde, él usaba las primeras horas del día para lo que consideraba esencial, la Eucaristía, la oración y los pequeños deberes. Decía que el amanecer es un regalo de Dios, un tiempo de entrega, y enseñaba que todo lo que se hace en ese horario, especialmente dentro del hogar, tiene una fuerza especial. Barrer por la mañana, con fe, era para él como abrir una ventana al cielo. No era solo quitar el polvo, era un gesto simbólico, sacar lo viejo y hacer espacio para lo nuevo, expulsar lo que ya no sirve, resentimientos, tensiones, energías pesadas, y decir con el cuerpo, aquí hay lugar para la gracia. Por eso Carlo orientaba que al barrer, la persona también rezara en silencio, no una oración ensayada, sino un pensamiento, un deseo, una frase sencilla, algo como, Señor, que con esta escoba me lleve toda tristeza, que quede solo lo que es luz. Decía que eso lo cambiaba todo, porque el universo espiritual responde a la intención. La historia de una joven llamada Isabel tocaba mucho a Carlo. Vivía en un pequeño apartamento con 2 hijos. Trabajaba todo el día y solo podía limpiar por la noche, siempre después de las 9. Y parecía que todo en su vida estaba estancado. Deudas, discusiones, cansancio constante. Un día, al escuchar a Carlo hablar sobre el poder de barrer con intención, algo la tocó. Reorganizó su rutina. Empezó a dormir más temprano y a despertarse antes del amanecer. Barría en silencio, con música suave o en oración. Poco a poco las cosas empezaron a cambiar, sin alarde, sin magia. La armonía volvió, el cansancio disminuyó, un aumento inesperado en el trabajo. Los hijos se volvieron más tranquilos, e Isabel decía, no fue la escoba, fue la fe detrás de ella. Carlos sonreía al oír eso, porque sabía que ese era justamente el secreto, la fe escondida en los pequeños gestos, lo sagrado que se revela en lo común, y la fuerza de un corazón que incluso con poco decide hacerlo todo con amor. Y entonces seguimos con otra enseñanza inspirada en Carlo Acutis, pero antes, parece que aún no le diste like a este video. Eso ayuda muchísimo para que YouTube muestre este contenido a más personas que necesitan este mensaje. Así que deja tu me gusta, ¿vale? Ahora sí, vamos a continuar. Carlo Acutis siempre tuvo una claridad impresionante sobre el valor de los detalles. Para él, la santidad no se hacía de grandes hazañas, sino de pequeños actos vividos con profundidad. Dios camina entre bastidores de nuestra vida cotidiana, decía, y por eso, hasta la forma en que barremos la casa tiene un sentido. Sí, la forma, porque además del horario en que se barre, Carlo enseñaba que la dirección de la escoba también importa, y eso no es superstición, es sensibilidad espiritual. Decía que cuando barres desde las partes internas de la casa hacia la puerta principal, estás simbólicamente enviando fuera todo lo que ya no sirve, cansancios,
angustias, discusiones, energías estancadas. Pero, cuando se hace lo contrario, barriendo desde la puerta hacia adentro, es como si estuvieras trayendo todo eso de vuelta. Y a veces, sin saberlo, la persona que intenta organizar, en realidad, está desordenando aún más. Carlo comparaba esto con nuestra vida interior. Cuando decides deshacerte de un pensamiento negativo, de un vicio, de un pecado, no lo traes de vuelta adentro. Lo entregas, lo liberas, lo expulsas. Con la casa es igual. La limpieza debe tener un fin espiritual, una intención de purificación, y eso empieza en la dirección. Contaba la historia de un señor llamado Osvaldo, dueño de una pequeña tienda de abarrotes. El comercio era limpio, organizado, pero los clientes parecían entrar y salir muy rápido. Siempre había algo que impedía que el negocio creciera. Al saber la enseñanza de Carlo, el señor se dio cuenta de que hacía la limpieza de la tienda siempre al final del día, alrededor de las 8 de la noche, y barría desde la acera hacia adentro. Carlo, con su cuidado habitual, dijo: «Estás trayendo el polvo del mundo hacia adentro y expulsando tus bendiciones hacia la calle». Osvaldo quedó intrigado, pero decidió probar lo contrario. Comenzó a limpiar por la mañana antes de abrir y barría de los fondos hacia afuera, como quien desea preparar el ambiente para algo bueno. 2 semanas después, contó que no solo aumentaron las ventas, sino que los clientes comentaban que el ambiente estaba más ligero, más agradable para estar. «Ni sé cómo explicarlo, pero parece que la tienda respira mejor», dijo una señora. Y Carlos sonreía, porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Él tenía esa capacidad de ver lo invisible, de percibir que cuando cambiamos un hábito con fe y conciencia, el mundo a nuestro alrededor también responde. Lo espiritual y lo físico caminan juntos. La dirección de la escoba revela la dirección del corazón. ¿Hacia dónde quieres llevar tu casa? ¿Hacia la luz o hacia el caos? Carlo enseñaba: barrer es abrir camino. La pregunta es, ¿camino hacia qué? Y esa reflexión vale para todo, no solo para la escoba, sino para la palabra que lanzas dentro de casa, para la música que pones a sonar, para el ambiente que permites instalar. Todo tiene dirección, todo tiene impacto, todo se refleja. Y cuando alineamos la dirección de nuestras acciones con la dirección de Dios, la casa deja de ser solo una construcción y se vuelve bendición. Mucha gente cree que, para cambiar su propia vida, es necesario hacer cosas grandes. Cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, empezar de cero. Pero Carlo Acutis pensaba diferente. Decía que las mayores transformaciones empiezan con un paso pequeño, pero dado con fe, y que una casa bendecida no nace de reformas caras, sino de hábitos simples vividos con el corazón correcto. Por eso valoraba tanto la rutina. Para Carlo, incluso las cosas más comunes, como la hora de limpiar el suelo, la forma de hacer la cama, el momento de abrir la ventana por la mañana, podían transformarse en gestos espirituales si se hacían con conciencia. Conoció a una joven llamada Teresa, madre de 3 hijos pequeños, que vivía exhausta. Trabajaba todo el día, cuidaba sola la casa y decía que sentía como si cargara un peso invisible. «Nada fluye, Carlo. Parece que las bendiciones llegan hasta la puerta y regresan», contó ella con lágrimas en los ojos. Carlo escuchó todo con atención y cariño. Preguntó cómo eran sus noches y descubrió que Teresa tenía la costumbre de barrer la casa por la noche, después de que todos dormían. Era el único momento de silencio que encontraba, pero sin saberlo estaba justamente expulsando, junto con el polvo, la poca paz que el día intentaba traer. Ella se sorprendió, pero decidió confiar. Cambió la rutina, aunque con dificultad. Se levantaba más temprano, barría despacio, siempre de adentro hacia afuera, en silencio, a veces con una pequeña oración en el corazón. «Que esta casa se limpie de todo lo que impide que el amor permanezca», repetía mentalmente. Y algo empezó a cambiar. Primero dentro de ella, luego en la casa. El ambiente se volvió más ligero, los hijos peleaban menos, ella misma empezó a dormir mejor, incluso durmiendo menos, y con el tiempo llegaron otras bendiciones. Una propuesta de trabajo que ni buscaba, una ayuda inesperada de un pariente lejano, un alivio en las cuentas de fin de mes. No fue magia, fue fe, fue entrega, fue un simple gesto hecho con intención. Carlos solía decir que Dios no necesita fuegos artificiales para actuar. Él entra por la rendija, actúa en el silencio, responde en el detalle. Muchas veces pedimos grandes respuestas a Dios, pero no cambiamos ni la hora en que barremos el suelo. Pedimos milagros, pero mantenemos hábitos que bloquean la gracia.
paciencia. Carlo veía eso con compasión, nunca con juicio. Entendía que la prisa del mundo alejó a las personas de la escucha, pero creía con todo el corazón que todavía hay tiempo para volver a la conciencia, al respeto por los ciclos, a la sensibilidad para percibir cuando la casa pide descanso, cuando el hogar implora un poco de silencio sagrado. Los pequeños cambios abren grandes puertas, y Carlo veía en eso la belleza del Evangelio. Dios transforma el mundo a través de lo pequeño, de un sí de María, de 5 panes y 2 peces, de un joven con una escoba en la mano y fe en el corazón. Carlo Acutis creía que cada hogar debería ser tratado como un pequeño templo, un lugar donde la presencia de Dios no se recordara solo los domingos, sino que se sintiera todos los días. Decía que la casa es el primer altar que encontramos al despertar y el último que tocamos antes de dormir. Por eso, la manera en que vivimos allí hace toda la diferencia. Y lo más hermoso, Carlo enseñaba que no importa el tamaño de la casa, ni los muebles ni la decoración. Lo que importa es el ambiente espiritual, es la atmósfera invisible, pero real. Es el tipo de paz que sentimos cuando entramos por la puerta y sabemos, sin saber explicar, que allí habita algo sagrado. Él recordaba que Jesús nació en un establo, que el lugar donde más se reunía con sus discípulos era una casa sencilla, y que incluso hoy son en los lugares más humildes, pero llenos de fe, donde el cielo se manifiesta con mayor fuerza. Por eso decía, no necesitas mucho para transformar tu casa, necesitas fe, orden, amor y atención a los detalles. Uno de esos detalles era la forma en que se hace la limpieza, no solo el horario, no solo la dirección, sino también el espíritu con que se hace. Para Carlo, limpiar la casa no era una obligación, era una forma de honrar el espacio que Dios nos dio para vivir. Era como preparar el altar antes de la misa, quitar el exceso, abrir espacio para lo sagrado, permitir que la luz encuentre lugar. Contaba que le gustaba acompañar a su madre en las tareas del hogar. Incluso cuando era pequeño, observaba todo con atención. Mi madre siempre limpiaba, escuchando música suave en silencio o rezando mentalmente, decía él. Y fue así como Carlo aprendió que incluso los gestos simples pueden convertirse en oraciones, si se hacen con el corazón. Muchas personas que conoció a lo largo de la vida se quejaban de la sensación de estar estancadas, como si nada saliera. Bien, algunas rezaban mucho, pero vivían en ambientes desordenados, caóticos, ruidosos. Carlo con cariño decía, puedes pedir a Dios que entre en tu vida, pero si tu casa está llena de ruido, tal vez Él espere en la puerta. No es castigo, es respeto. Dios respeta nuestros espacios y espera que abramos camino, no solo con palabras, sino con actitudes. Barrer la casa en el momento adecuado, por ejemplo, es más que un acto práctico. Es una señal espiritual. Es como decir, Señor, este espacio es tuyo. Quiero que tu paz quede aquí, que tus bendiciones reposen aquí. Y cuando esa conciencia entra en casa, se va expandiendo, en la mirada que se da a la familia, en el cuidado de los detalles, en la manera de sentarse a la mesa, en el tono de voz, en la elección de lo que se ve, en la forma de tratar el silencio. Carlos sabía que la santidad no era algo lejano. Comienza con lo que hacemos entre 4 paredes. Comienza en el hogar, y por eso repetía con ternura y convicción, más que hacer grandes cosas para Dios, necesitamos hacerlas pequeñas con gran amor. Hasta barrer puede ser un acto de fe. Carlo Acutis solía decir que Dios no fuerza la entrada a ningún lugar. Él toca y espera. Espera que alguien abra. Espera que alguien diga, puedes entrar, Señor, este lugar es tuyo. Y muchas veces, el primer lugar donde Él desea entrar es en tu casa. Entonces, si este mensaje habló a tu corazón, escribe aquí en los comentarios, mi hogar está bendecido por Dios. Esta declaración tiene poder, y cuando la escribimos con fe, algo ya empieza a cambiar en el ambiente. Quiero ver tu frase aquí, y estaré leyendo cada una con cariño. ¿Cuántas veces has sentido que algo estaba bloqueado, que la vida parecía no fluir, que las bendiciones estaban ahí, tan cerca, pero no se manifestaban de verdad? Carlo creía que esas sensaciones no son obra del azar, son señales, invitaciones, llamados sutiles de Dios pidiendo paso, y por eso los detalles importan tanto, porque es justamente en ellos donde comienzan los cambios. Una oración al despertar, un canto de alabanza de fondo mientras cocinas, una palabra amable en el momento justo.
justo. Un pequeño hábito de fe, como el simple cuidado de barrer la casa en el horario correcto, con la intención correcta, en la dirección correcta. Carlo veía todo esto como una especie de portal. Decía que cuando empezamos a respetar las leyes invisibles que rigen lo espiritual, el cielo responde con generosidad. Pero ese alineamiento no ocurre con ruido ni con prisa, ocurre en la constancia. En la fe vivida sin espectáculo pero llena de verdad, puedes tener un hogar simple, puedes vivir con poco, pero si en él habita el orden, la gratitud, el amor y la presencia de Dios, entonces ese hogar se convierte en un pedacito del cielo en la tierra. Y créelo, el enemigo no resiste un lugar así. Huye, porque donde hay luz verdadera, las tinieblas no permanecen. Por eso Carlos siempre enseñaba que no hacía falta esperar grandes milagros para ver la vida cambiar. El milagro comienza cuando damos permiso a la gracia para actuar, cuando dejamos de barrer la bendición hacia afuera, cuando empezamos a honrar los ciclos de la casa, cuando comenzamos a limpiar no solo con las manos, sino con el alma. Le gustaba recordar que Dios ya hizo maravillas con cosas muy simples. Un cayado abrió el mar, una piedra derribó a un gigante, un pesebre acogió al Rey del universo, y una escoba usada con fe puede limpiar no solo el suelo, sino la atmósfera de toda tu vida. No necesitas entender todo ahora, ni cambiarlo todo de golpe. Basta empezar con un gesto, una decisión, un sí sincero, y entonces entra la luz. Carlo decía que estar siempre unido a Jesús, ese es mi plan de vida, y vivió exactamente así, uniendo su fe a sus gestos, a su cuarto, a su rutina, a sus hábitos más simples. Y por eso, hasta hoy, su vida sigue encendiendo luces en hogares alrededor del mundo. Ahora te toca a ti. Antes de que el video termine, da el primer paso dejando en los comentarios la frase: mi hogar está bendecido por Dios. Es más que palabras, es un acto de fe. Cuando declaras eso, consagras tu espacio y abres camino para que las bendiciones se vuelvan realidad. Escribe con fe y deja que Dios actúe. Si tu casa es donde más quieres ver la presencia de Dios, entonces trátala como Él merece, con respeto, con amor, con fe, con orden, y cuando vayas a barrer, que sea siempre con la certeza de que ese gesto lleva algo invisible pero eterno, porque como decía Carlo, la verdadera felicidad no está en acomodarse, sino en mirar hacia el cielo y empezar.